Me dijeron que sin dinero no valía nada, así que les mostré cuánto valían sin mí. Mi nombre es Darío. Tengo 28 años y, hasta hace poco, pensaba que ser buen hijo era sinónimo de aguantarlo todo. Que amar a la familia significaba cargar con ellos aunque eso significara olvidarme de mí. Pero lo que me ocurrió en mi cumpleaños número 28 me cambió para siempre. No tengo lujos ni títulos enmarcados en la pared. Trabajo en una ferretería que huele a madera vieja, óxido y sudor, donde los dedos siempre están sucios y las camisas se remiendan con cinta adhesiva cuando no hay tiempo de ir a casa a cambiarlas. No me quejo. Es un trabajo honesto y me da para vivir, o bueno, me daba. Porque la verdad es que todo lo que cobraba salía disparado de mi cuenta hacia los bolsillos de mis padres o de mi hermano menor, Kevin. Así ha sido desde que empecé a ganar mi primer sueldo, y durante mucho tiempo pensé que era parte del deber familiar. Uno se sacrifica por los suyos, decía mi madre con esa voz suave que solo usaba cuando quería pedirme algo. Tú eres el responsable, Darío, completaba mi padre con ese tono de sentencia que no aceptaba réplica. Como si eso justificara porque yo pagaba todo mientras ellos se recostaban en el sofá a ver televisión. Tenía 18 cuando empecé en la ferretería. Don Elías me dio la oportunidad porque necesitaba a alguien que no le tuviera miedo al polvo ni a los clavos torcidos. Ganaba poco, pero era un comienzo. En mi casa, sin embargo, las noticias no eran buenas. Mi papá, que llevaba más de una década en una fábrica de envases, llegó un día con el rostro gris y los hombros vencidos. Lo habían despedido. Mi mamá me abrazó fuerte y me pidió, casi susurrando, que si podía ayudar con la renta solo por unos meses. ¿Y cómo iba a decir que no? Era mi familia. Mis viejos. Así que empecé a darles la mitad de lo que ganaba. Y ese solo por unos meses se volvió una década. Mi papá, entre trabajos eventuales que siempre acababan mal, decía que ya no estaba para aguantar jefes gritones. Mi mamá, que alguna vez vendía empanadas en la esquina, dejó de trabajar del todo porque, según ella, alguien tiene que cuidar el hogar. ¿Y Kevin? Kevin tiene 24 y no ha durado ni una semana en un empleo. Dice que está descubriéndose, que no quiere vivir atado a una rutina, que no nació para ser esclavo de un horario. Pero para vestir con ropa de marca, pedir comida por aplicaciones y tener el último modelo de celular, si está listo. ¿Y quién le sostiene ese estilo de vida? Yo. Durante años, me tragué la frustración mientras pagaba la renta del apartamento de mis papás, el internet que usaban para ver novelas y partidos, el seguro de un carro que ya ni servía y los antojos de Kevin, que tenía la facilidad de convertir cualquier préstame 20 en un dame sin devolver. Yo vivía en un cuartico arrimado a las afueras de la ciudad, con un colchón que ya tenía más remiendos que resortes, una nevera pequeña que solo mantenía frío el arroz con lentejas y una estufa de 2 hornillas que a veces se apagaba sola. No me quejaba en voz alta. Pensaba que así era la vida, que mi rol era aguantar. Pero con el tiempo, empecé a sentir una presión en el pecho que no me dejaba dormir. Una sensación de estar metido en una deuda emocional con gente que nunca pensó en devolverme ni un gesto. Faltaban unos días para mi cumpleaños número 28, y por primera vez en mucho tiempo, me ilusioné con algo pequeño. Una cena, unas palabras bonitas, un gesto. Algo que me hiciera sentir que yo también valía, no por lo que pago, sino por lo que soy. Toda la vida fui yo quien organizó las celebraciones. Navidad, cumpleaños, aniversarios, hasta cuando el perro se enfermaba y había que comprarle comida especial, yo era el que respondía. Pero esta vez, era mi día. Pensé que quizá, solo quizá, iban a tener ese detalle conmigo. Llamé a mi mamá una semana antes. Mamá, el sábado cumplo años. ¿Qué van a hacer ustedes? Lo que tú digas, mijo, respondió, como si no tuviera idea de la fecha. Tú siempre organizas todo. No sé, dinos qué quieres. Pensé que esta vez lo harían ustedes. Algo sencillo. Soltó una risa breve. Ay, hijo, tú sabes cómo estamos. No hay para eso, pero seguro lo pasamos rico juntos. Colgué sintiendo que había dicho algo ridículo. Le escribí a mi papá por si acaso. ¿Y el sábado qué? Le puse por mensaje. Tú eres el que tiene la plata, Darío. Hazlo como siempre. Kevin ni siquiera respondió. Solo quedó el mensaje en visto, congelado a las 3:08 de la tarde. Ya para entonces tenía claro que me tocaba, otra vez, poner todo. Pero aún guardaba una mínima esperanza. Esperé hasta el sábado. El día llegó, y mi teléfono seguía mudo. Nadie decía nos vemos allá ni qué traigo. Nada. A las 5 de la tarde, fui a la casa de mis padres. Tocaba con el corazón un poco encogido. Al abrir la puerta, me recibió el mismo panorama de siempre, mamá viendo televisión, papá roncando en el sillón y Kevin en su cuarto, con los audífonos puestos, riéndose con su videojuego. ¿Y mi cumpleaños? Pregunté,
fingiendo una sonrisa. ¿Ya es hoy?, dijo mi mamá, sin moverse del sofá. Pensé que tú ibas a traer todo, como siempre. ¿Qué esperas, Darío? Tú eres el que tiene los billetes, gruñó mi papá sin siquiera abrir los ojos. Kevin salió, estirándose como si recién despertara. Si vas a comprar comida, pedí pizza. Tengo hambre. Me quedé parado ahí, con la sensación de que algo adentro de mí empezaba a quebrarse. Pero no dije nada. Solo respiré hondo. Está bien, dije. Yo me encargo. Salí y me fui al supermercado más cercano. Compré lo que el sueldo me permitió: pollo frito, una bolsa grande de papas, un par de refrescos y un pastel de chocolate barato con las letras ya borrosas en la caja. Gasté lo último que me quedaba después de haber pagado las cuentas del mes. Regresé a la casa de mis padres, acomodé la mesa, serví los platos, coloqué las velitas en el pastel. Hice todo yo, como siempre. Llamé a todos a la mesa. Se sentaron, comieron, rieron. Nadie me felicitó de verdad. Nadie me dio las gracias. Ni una palabra. Y cuando ya tenía el vaso en la mano para brindar, Kevin, con esa sonrisa de siempre, la que usa para burlarse sin culpa, dijo: «Qué bueno que sigas pagando todo, Darío. Porque sin plata no vales nada». Mis padres se rieron. Mamá se tapó la boca con la mano como si acabara de escuchar un chiste inocente. Papá golpeó la mesa suavemente y añadió: «Así mismo, Kevin. Bien dicho». No supe qué cara puse en ese momento, pero dentro de mí, algo murió. Algo se despegó de mi pecho y no volvió. Cuando llegó el momento de pedir el deseo, levanté mi vaso y dije: «Mi deseo es dejar de pagar sus cuentas». Se rieron como si fuera parte del chiste. Pero para mí no lo era. Esa misma noche, en el silencio incómodo de mi apartamento, empecé a tomar decisiones. Y lo que vino después, fue el comienzo del fin. No dormí esa noche. Me acosté en el sofá, sin siquiera quitarme los zapatos, mirando el techo como si en las grietas hubiera respuestas. En la mesa de centro estaban las sobras de mi propio cumpleaños, una botella de refresco medio vacía, un plato con huesos de pollo y una caja de pastel mal cortado. Todo pagado por mí. Todo consumido por ellos. Todo olvidado en cuestión de horas. Las palabras de Kevin me daban vueltas en la cabeza: sin plata no vales nada. Y lo peor no fue eso. Fue ver a mi papá reírse. A mi mamá también. Esa risa de fondo fue lo que me rompió. No fue el insulto. Fue la confirmación de que lo pensaban de verdad. Había pasado años creyendo que mi esfuerzo era amor. Que darlo todo sin esperar nada era noble. Pero esa noche me vi desde afuera, como si fuera un extraño mirando una vida ajena, y lo único que vi fue a un tonto, uno muy útil para todos menos para sí mismo. Me levanté con un solo pensamiento: se acabó. No necesitaba decirlo en voz alta. No haría una escena. No haría drama. Solo iba a dejar de sostener una estructura podrida, y ver cómo se caía sola. Quería que se dieran cuenta, por fin, de cuánto dependían de mí. Y que sintieran, aunque fuera por un segundo, lo que era cargar con una familia entera sin que a nadie le importe cómo estás tú. Saqué la libreta donde anotaba mis ingresos y gastos desde hacía años. Era una costumbre que mantenía por inercia, y gracias a ella pude ver con claridad en qué se me iba la vida. Mi sueldo mensual de la ferretería no pasaba de los 2.400. Después de pagar mi renta, 400, los servicios, 200, el mercado, 250, apenas me quedaban 1.550. De ahí, enviaba 800 para la renta de mis padres. Otros 250 para cubrir la luz, el agua y el internet de su casa. Luego el seguro del carro viejo de mi papá, 100. Y no podía olvidar el celular de Kevin, que me costaba 50 al mes, más sus emergencias, que rara vez eran menores a 200. Así que, en números reales, yo vivía con menos de 150 pesos mensuales. Era una burla. Miré mi cuenta desde la app del banco. Tenía un fondo de emergencia de apenas 1.400 que había logrado guardar en los últimos 6 meses, a escondidas. Esa era mi única red. Me prometí que ese dinero sería solo mío. Que a partir de ese momento, cada peso que entrara a mi cuenta serviría para levantarme, no para hundirme en los problemas de los demás. Hice una lista en mi cabeza. Paso 1. Cancelar todos los pagos automáticos que tenía ligados a las cuentas de mis padres. Paso 2. Buscar más horas en la ferretería. Paso 3. Resistir el alud de reclamos que vendría. Porque sabía que iba a venir. Esa noche, con la determinación firme, me sentí liviano. Por primera vez en años, sentí que el control me volvía al cuerpo. Que la rabia podía usarse como impulso. El lunes, después del turno, me acerqué al banco. Clara, la encargada de atención al cliente, me conocía desde que abrí mi primera cuenta.
Era una mujer amable, con gafas delgadas y voz paciente. Quiero cancelar todos los pagos automáticos que están saliendo a nombre de mi familia, le dije, sin rodeos. Ella parpadeó un par de veces, como si no entendiera del todo. ¿Todos? Todos. A partir de hoy, mi cuenta no cubre ni un gasto más que el mío. Tecleó por unos segundos, y luego me mostró una lista. Ahí estaban todos, el arriendo, los servicios, el seguro del carro, el celular de Kevin. Hasta una suscripción a una plataforma de películas que ni sabía que seguía pagando. ¿Seguro, Darío? Esto lleva años configurado así. Segurísimo. Firmé todos los formularios, y cuando me entregó las copias, algo dentro de mí se cerró. Como una puerta que no volvería a abrir. Esa misma tarde, fui donde don Elías. ¿Puedo tomar turnos extra, jefe? Le pregunté mientras organizaba unas cajas de tornillos. Más. Pero si ya trabajas como mula. Quiero ahorrar. Para mí. Él me miró en silencio por unos segundos. Está bien. Puedes ayudar en el inventario los jueves por la noche y cubrir el turno de los sábados por la mañana. Pero no te me vayas a desmayar, ¿eh? Lo prometo. Era mentira. Me iba a reventar si era necesario. Pero por primera vez, por mí. Pasaron 2 días sin noticias de mi familia. Me pareció raro, pero también pensé que quizá no se habían dado cuenta todavía. Hasta que llegó el miércoles. Estaba cortando madera cuando mi celular vibró. Era mamá. Darío, ¿qué pasó con la renta? El casero dice que no le llegó el pago. ¿Tú no la hiciste? No, mamá. Ya no voy a pagar más. ¿Qué? ¿Nos vas a dejar en la calle? Eso no me toca a mí resolverlo. ¿Es por lo del cumpleaños? Fue una broma, hijo, no seas rencoroso. No fue solo eso. Fue todo. Años sosteniéndolo sin una sola muestra de agradecimiento. Me cansé. Estás actuando como un desconocido. Gritó. Tal vez porque así me tratan ustedes. Colgué. No dejé que dijera más. Esa fue la primera llamada. Luego vino Kevin por mensaje, oye, idiota. Me cortaron el internet. Paga la factura. Si no, vas a ver. Me reí. No respondí. El jueves, mi papá fue a buscarme a la ferretería. Nunca lo había hecho. Llegó con cara de pocos amigos, caminando como quien va a exigir algo que cree que le pertenece. Tu madre está hecha un mar de lágrimas. El casero nos dio una semana o nos echa. Kevin no puede ni escribir un mensaje. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? No estoy loco. Estoy despierto. ¿Y esto es venganza? ¿Por un comentario estúpido? Por años de abuso. Somos tu familia, carajo. Y yo fui el único que actuó como tal. Se quedó quieto. Se le cayó la mirada. Luego bufó, dio media vuelta y salió sin despedirse. Don Elías me palmeó el hombro cuando se fue. No sé qué pasa con los tuyos, Darío, pero hiciste lo correcto. Nadie debería cargar con todo solo. Gracias, le dije. Esa semana fue la primera de mi nueva vida. No tenía mucho más dinero, pero sí algo que nunca había sentido antes, libertad. Los días siguientes fueron una tormenta. Pero esta vez, no me empapó a mí. Y aunque aún faltaba la parte más difícil, yo ya no pensaba retroceder. El viernes amaneció con la misma tensión que se siente antes de una tormenta. Desde que abrí los ojos supe que algo iba a pasar. No era intuición. Era simplemente lógica. Habían pasado 4 días desde que corté todo, y por cómo conocía a mi familia, era imposible que no fueran a dar otro paso. Estaba cargando unas cajas de clavos en la ferretería cuando vi la figura de mi madre entrar por la puerta. Llevaba el bolso colgando del brazo como siempre, pero no caminaba igual. Tenía los pasos rápidos, los labios apretados. Apenas entró, ignoró por completo al señor Elías, que le saludó con un gesto, y vino directo hacia mí. Necesitamos hablar, Darío. Estoy trabajando, mamá. Pues te aguantas, dijo en voz alta, tanto que un cliente que estaba revisando pinturas se dio vuelta a mirar. Dejé la caja en el suelo y me giré hacia ella. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En serio me preguntas qué pasa? El casero estuvo esta mañana otra vez. Nos dio 3 días. 3. Y tú aquí, como si nada. Ya les dije que no pienso pagar más. ¿Cómo puedes decir eso con tanta frialdad? ¿Tu propia familia, Darío? Nos vas a dejar en la calle. ¿Y cuándo fue que ustedes pensaron en mí? ¿Cuándo se preguntaron si yo tenía para comer, si dormía bien, si estaba feliz? Ni en mi cumpleaños movieron un dedo. Eso fue un malentendido. Un chiste.
Y tú nos haces esto por una estupidez. No fue solo el comentario, mamá. Fue todo. Toda la vida. Ustedes me dejaron solo desde que empecé a trabajar. Y ahora que les cierro el grifo, ¿soy el malo? Eres un mal hijo. Me lo dijo con el dedo tembloroso apuntándome al pecho, los ojos inyectados de rabia. Me mordí el labio para no responder como quería. No tenía sentido pelear. Ella no estaba ahí para entender. Solo quería que siguiera cumpliendo el papel que me habían impuesto, proveedor silencioso. Estoy trabajando. Por favor, sal de aquí, le pedí, bajando la voz para no armar más escándalo. Esto no se va a quedar así. Me gritó, y se fue dando zancadas fuertes, mientras sus tacones golpeaban el suelo como una sentencia. El señor Elías, desde el fondo, volvió a mirarme con esa mezcla de respeto y pena. ¿Estás bien? Sí, le mentí. No lo estaba. Pero empezaba a estarlo. El sábado trabajé el turno extra que me habían asignado. Por primera vez en años, el dinero que gané fue enteramente mío. No tuve que separar ni un peso para el internet de Kevin, ni para las pastillas de presión de mi papá, ni para las cosas de la casa que mamá mencionaba sin especificar. Esa noche guardé cada billete como si fuera un pedazo de vida que me estaba recuperando. Miré mi alcancía y pensé que con unas semanas más así, podría incluso cambiarme a un lugar más decente. Tal vez uno donde no tuviera que escuchar los ronquidos del vecino a través de la pared. El domingo fue el día en que todo explotó. Me llamó mi madre, de nuevo. Esta vez con el altavoz activado. Escuchaba las voces de mi papá y de Kevin de fondo, entre gritos y golpes. La energía se les había ido porque no habían pagado el recibo de la luz. Estamos a oscuras, Darío. Chilló mi madre. ¿Esto querías? ¿Esto te hace feliz? Arreglen su vida. Yo no lo voy a hacer más, respondí, sin levantar la voz. Haz algo, carajo. Intervino mi papá. Eres un egoísta. Todo por un comentario. Crece, hombre, añadió Kevin, con esa voz cargada de cinismo que siempre usaba cuando no le convenía pedir con amabilidad. Hubo un silencio breve. Luego, respondí. No voy a pagar. No más. Si no tienen luz, trabajen. Si no tienen comida, vendan algo. Yo ya cumplí mi parte. Y la sobrecumplí. Se acabó. Colgué. Esta vez no dudé, no temblé, no lloré. Apagué el celular, lo tiré en el sofá y me senté frente a la tele. Vi la pantalla apagada por unos segundos y luego me reí. No porque fuera gracioso, sino porque sentí un alivio seco. Un corte limpio. Ya no podían alcanzarme. El martes fue el día final. El casero fue puntual. Me desperté con una llamada de mi madre. Gritaba. Sollozaba. Decía que estaban sacando las cosas a la calle. Que los vecinos estaban mirando. Que era una vergüenza. Que yo tenía la culpa de todo. Haz algo, por favor, rogó. No voy a hacer nada, le dije, mientras me abrochaba la camisa para irme a trabajar. Ya se los advertí. Eres un maldito egoísta. Gritó papá desde el fondo. Te vas a arrepentir. Y luego Kevin, con voz agitada, se metió a la conversación. Todo esto es por tu estúpido deseo de cumpleaños. Ojalá te mueras. Colgué. Esta vez, sin pestañear. Salí rumbo a la ferretería como cualquier otro día, pero no era un día cualquiera. Era el día en que todo se derrumbaba, pero por fin, sin que me arrastrara con ellos. Esa noche, mientras lavaba mi único plato en el fregadero, escuché 3 golpes secos en la puerta. Me acerqué con cautela, miré por la cortina, y ahí estaban. Los 3. De pie en el corredor, con un par de bolsas de ropa y esas caras que combinaban derrota con soberbia. Abrí. Pero no del todo. ¿Qué quieren? Nos echaron, dijo mamá, con los ojos llorosos. No tenemos dónde ir. Déjanos quedarnos aquí, por favor. Solo unos días. Papá dio un paso al frente, desafiante. Es lo mínimo que puedes hacer después de todo lo que nos hiciste. Y Kevin, con su celular sin datos en la mano, completó. Vamos, Darío. No seas así. Somos tu familia. Me quedé mirándolos por unos segundos. Parecían fantasmas. Figuras agotadas de un pasado que ya no quería revivir. Y entonces, algo dentro de mí estalló, no de rabia, sino de risa. Solté una carcajada, larga, sincera. Me agarré el estómago y me reí hasta que las lágrimas me picaron los ojos. Ellos me miraban con horror, como si me hubiera vuelto loco. ¿De qué te ríes?, preguntó mi madre, desconcertada. De ustedes, respondí. ¿De verdad creen que después de todo voy a dejarlos entrar?
Somos tu familia, replicó mi padre, levantando la voz. Exacto. Y se pasaron la vida usándome como su banco. No más. Papá levantó un dedo, señalándome con furia. Si no nos dejas pasar, te desheredo. No vas a recibir nada mío cuando me muera. Eso fue el colmo. Me reí aún más fuerte. Cuando por fin pude hablar, le dije. ¿Desheredarme de qué, viejo? ¿Del carro que no funciona? ¿De la casa que ya ni tienen? Lo pagué todo yo. Así que no tienes nada que quitarme. Se quedó callado. Mamá lloraba en silencio. Kevin murmuró algo que no alcancé a entender. Y luego, simplemente se dieron la vuelta. Cerré la puerta. Cerré también esa etapa. Y por primera vez, sentí paz. Esa noche dormí como no lo hacía desde que era adolescente. No hubo pesadillas, ni sobresaltos, ni llamadas de madrugada pidiendo un favorcito. Solo silencio. El tipo de silencio que no te pesa en el cuerpo, sino que te lo aligera. Me desperté con luz natural entrando por la única ventana de mi cuarto. El ventilador zumbaba con su ritmo monótono, y por primera vez en mucho tiempo, mi primer pensamiento del día no fue, ¿cuánto me queda para llegar a fin de mes después de pagar lo de ellos? El celular seguía apagado. No tenía ganas de escuchar más reproches, ni de leer amenazas disfrazadas de súplica. Me tomé el café en la terraza del edificio, algo que nunca hacía porque siempre salía corriendo al trabajo. Miré el cielo. Azul, limpio, con ese olor a ciudad dormida que solo se siente cuando el caos de otros no te salpica. Pasaron los días y no volvieron. Ni llamadas, ni mensajes, ni visitas. Supe por una vecina del barrio donde vivían que el carro viejo de papá desapareció al día siguiente del desalojo. Lo vendió por 4 lochas, dijo. Para pagar un arriendo por adelantado en una pensión por allá en la parte baja del pueblo. Mamá, según supe por un excompañero del colegio que ahora vive cerca de ellos, empezó a coser ropa para las vecinas. Hace dobladillos, arregla cierres, ese tipo de cosas, me dijo. Y parece que no le va mal. Y Kevin, bueno, hasta él cayó de cara en la realidad. Entró a trabajar como ayudante de cocina en un restaurante. Lavando platos, barriendo el piso, haciendo lo que juró que nunca haría. Humillante, pensaba él. Justo, pensaba yo. El tiempo pasó. Mi cuenta bancaria, por primera vez, no estaba en rojo. Con los turnos extra y sin tener que dividir el dinero entre 3 adultos que me usaban como cajero automático, empecé a juntar de a poco. Primero, 3,000. Luego, 4,000. No era una fortuna, pero era mío. Me mudé a un apartamento un poco más grande, en un edificio viejo pero con balcón. Paredes blancas, piso de cerámica gastada, pero con buena luz. Compré una televisión pequeña con mis propios ahorros. Me di el lujo de reemplazar el sofá roto por uno usado, pero cómodo. Cambié las cortinas. Puse una planta en la esquina. Cosas simples, pero mías. Un día fui al centro y me compré un pantalón nuevo. El primero que no venía de segunda mano en años. Me miré en el espejo del probador y me costó reconocerme. No por el cambio físico, sino porque algo en mis ojos había dejado de pedir permiso. Después de un mes, volví a encender el teléfono. Había mensajes sin abrir, claro. Decenas. Audios, amenazas, reclamos, intentos de chantaje emocional. Uno de los primeros era de mi mamá: hijo, no sabemos nada de ti. Llámanos, por favor. Otro de papá: esto no se queda así. Cuando muera, no esperes recibir ni un centavo. Kevin, como siempre, directo al insulto: egoísta de mierda. Nos diste la espalda. No respondía ninguno. No es que odiara a mi familia. A pesar de todo, no era odio lo que sentía. Era claridad. Había aprendido a verlo sin el filtro del deber ni de la sangre. No eran víctimas. No eran débiles. Simplemente se habían acostumbrado a que yo lo hiciera todo, porque se los permití. Porque les di poder sobre mí. Cada domingo lo dedicaba a mí. Me cocinaba algo diferente, salía a caminar por el parque cercano, leía en la banca frente al lago artificial. Esos pequeños rituales me hicieron entender lo que era tener una vida sin sentir que estabas pagando por existir. Me di cuenta de que llevaba años caminando con una mochila emocional tan pesada que había olvidado cómo se sentía moverse sin dolor. El simple acto de no revisar mi cuenta bancaria con ansiedad ya era una victoria. ¿No más me alcanzará para pagar todo lo de ellos? ¿Ahora me alcanza para vivir como yo quiero? Un día me encontré con don Elías en la ferretería, mientras revisábamos una caja de destornilladores nuevos. «Te ves distinto», me dijo, sin rodeos. ¿Distinto cómo? Más tranquilo. Más derecho. Como si hubiera soltado una piedra de esas que uno carga sin saber.
Le sonreí. Eso hice. Te felicito, Darío. No cualquiera se atreve. No respondí. Pero por dentro sentí que alguien, al fin, lo había notado. Al llegar a casa esa noche, abrí la ventana del balcón. La brisa era suave. Tenía una cena sencilla en la mesa y una vela encendida, no porque hubiera apagón, sino porque quería crear ambiente. Me senté, puse música instrumental de fondo, y pensé en todo lo que había dejado atrás. Por supuesto que había una parte de mí que aún dolía. No se borra de un plumazo todo lo que uno invierte en quienes ama. Pero también sabía que, por primera vez, ese amor se estaba dirigiendo en la dirección correcta, hacia mí mismo. Nunca les respondí. Ni cuando supe que estaban compartiendo cuarto en la pensión, ni cuando alguien me dijo que papá le pidió plata a un viejo amigo. Nunca más me presté para ser el salvavidas de quienes nunca pensaron en nadar solos. Mi cumpleaños número 28 fue el principio del cambio. El punto de quiebre. La línea que tracé con un deseo que salió no desde la esperanza, sino desde la herida. Y aunque ellos lo vivieron como una traición, para mí fue un acto de justicia. Han pasado varios meses desde aquel día en que cerré la puerta en sus narices. A veces me pregunto si me recordarán como el hijo que los traicionó, o como el que por fin se cansó. Supongo que depende desde qué lado quieran ver la historia. Yo ya no tengo la necesidad de justificarme. Hice lo que tenía que hacer. No por orgullo. Por dignidad. Me acostumbré al silencio. A que el teléfono no suene con mensajes como me das para el recibo, me quedé sin datos, ¿nos ayudas con el alquiler? Ese silencio que al principio parecía raro, incómodo, hoy es paz. Libertad. Respirar sin culpa. Mis días son simples, pero míos. Trabajo de lunes a sábado en la ferretería. Ayudo con el inventario, hago turnos largos, pero cada peso que entra es para algo que me construye. He aprendido a cocinar más que arroz y lentejas. Ahora me permito comprar carne una vez a la semana. Me regalé una cafetera nueva. Incluso me atreví a comprar libros. De esos que siempre quise leer pero nunca tuve tiempo, ni cabeza. A veces me siento en el balcón por las noches, con una taza de café caliente entre las manos, y pienso en el Darío que era antes. Aquel que se desvivía por resolver problemas que no eran suyos. Que vivía en función de un gracias que nunca llegaba. Que pensaba que su valor se medía por cuánto podía dar sin quebrarse. Ese Darío ya no existe. Y no lo extraño. Mi mamá no volvió a llamarme. Me enteré por una vecina del barrio que ahora cose por encargo y que, en sus palabras, no quiere saber nada de mí porque le rompí el corazón. Mi papá consiguió que un amigo le prestara un cuarto detrás de una bodega, a cambio de que le ayudara con mandados. Dicen que todavía reniega de ti, me contó el mismo amigo que lo ayudó. Kevin, por su parte, sigue trabajando en el restaurante. Ya no sube tantas historias a redes. Ya no presume fiestas ni estrena ropa nueva. Alguien me dijo que ahora le cuesta llegar a fin de mes. Que está aprendiendo lo que cuesta vivir sin alguien a quien sacarle plata con excusas. ¿Me da lástima? No. Me da perspectiva. Nunca les devolví los insultos. No respondí con la misma moneda. Simplemente me fui. Cerré la llave que los mantenía cómodos, y los dejé enfrentarse al mundo con sus propias manos. Como yo hice durante 10 años. No hice nada que ellos no hubieran hecho antes, sobrevivir. Y sobrevivieron. No se murieron de hambre, como vaticinó mi mamá entre lágrimas. No terminaron en la calle por siempre. Aprendieron, a la fuerza, que lo que uno no valora, eventualmente se pierde. Y cuando eso pasa, no siempre hay vuelta atrás. El mes pasado cumplí 29. No hice una fiesta, ni una gran celebración. Pero fue diferente. Me compré un pastel pequeño, lo decoré con mis propias manos, puse una velita, y brindé conmigo mismo. Nadie me llamó. Nadie me escribió. Y, curiosamente, no lo necesité. Me miré al espejo esa noche y me dije algo que nunca antes me había permitido decirme: estoy orgulloso de ti. Porque me levanté del fondo, me saqué el peso de encima, y aprendí a estar solo sin sentirme vacío. Porque me di cuenta de que no hace falta que todos te aplaudan para saber que estás haciendo lo correcto. Porque entendí que ser familia no es licencia para abusar, ni excusa para cargar sobre uno las deudas emocionales de los demás. Mi deseo de cumpleaños se cumplió. Dejé de pagar sus cuentas. Pero más importante aún, dejé de pagar con mi alma. Ellos me enseñaron, con cada desprecio camuflado de broma, que sin dinero yo no valía nada. Yo les enseñé, sin necesidad de gritarlo, que sin mí, tampoco podían. Y aunque nunca lo admitirán, lo aprendieron. A su modo. A su ritmo. Como todos los que alguna vez creyeron que alguien iba a estar ahí para siempre, solo porque sí. Hoy, cuando alguien me pregunta por mi familia, no digo mucho.
No hablo mal de ellos. No cuento todo lo que pasó. Solo digo una frase sencilla, sincera y suficiente. Nos perdimos por falta de respeto, no por falta de amor. Y con eso basta. Porque a veces no hace falta odiar para alejarse. Basta con entender que seguir dando más de lo que uno recibe no es nobleza. Es autoabandono. Y yo ya no me abandono más. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.